los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ciertamente, cuando dice los ancianos, en este contexto está hablando de los presbíteros, es decir, de los pastores, de todo aquel siervo que de pronto está siendo responsable de una congregación, o que está sirviendo mediante la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. De ellos está hablando. Y es interesante, mis hermanos, no confundir con los ancianos que vimos hace 2 domingos atrás, donde hablaba, o domingo atrás, ¿no? Decía, al anciano no lo reprenda, sino exhorta de la siguiente manera, a los jóvenes, a las ancianas, a las jovencitas. Entonces, ahí estaba hablando en términos de edad, pero aquí está hablando en términos de ancianos. Se le conocía a aquel pastor, o también usa otro vocablo, episcopos, que también viene a ser como supervisor, responsable, líder. Hoy en día, quizás la palabra más conocida para nosotros es pastor. En otras palabras, está diciendo a los pastores que gobiernan bien. Es interesante esta palabra gobierna. ¿Por qué? La palabra gobierna hoy en día podemos entenderlo de una manera más simple, quizás que administran. ¿Has escuchado tú eso cuando en el capítulo 3 decía, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Y estaba hablando de los requisitos o de las características de quién, de los pastores, ¿no? Decía, ¿no? Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Decía. Y ciertamente el pastor hace una especie de gobierno, de administración de la iglesia. Yo quisiera aclarar acá algo. No es que el pastor va a administrar tu vida o va a gobernar tu vida. No, dice la iglesia. Si alguien viene y me dice, pastor, ¿me caso o no me caso con tal persona? Yo le puedo aconsejar, pero yo no puedo decidir por esa persona. Esa persona es responsable de lo que decida. ¿Me voy a entender? Si viene una persona y me dice, pastor, dile a mi esposo que está haciendo esto o aquello, o dile a mi esposa que pastor, bueno, yo tengo mi propia esposa, lo que puedo hacer contigo es aconsejarte, y eres tú y tu esposa la que van a tener que conversar. Lo que puedo hacer es aconsejarlos, mas no puedo gobernar. ¿Me van a entender? Pastor, ¿me da su autorización para ingresar a tal grupo de estudio o tal grupo WhatsApp? Yo no soy quien para autorizarte. Lo que puedo hacer es aconsejarte. Tú eres adulto y tú tomas tu propia decisión. Entonces yo quisiera aclarar ese primer punto. El pastor o el siervo no gobierna tu vida. El que debe gobernar tu vida es Cristo. Él es el que tiene que estar sentado en el trono de tu corazón. El Santo Espíritu de Dios es el que tiene que guiarte. El pastor es un guía en ese sentido. ¿En qué sentido entonces gobierna la iglesia, mis hermanos? Gobierna la iglesia en el sentido que es responsable de las acciones y de las decisiones que se toma como iglesia. Yo soy responsable, por ejemplo, y lo digo con toda sinceridad, de delegar a las personas que cantan aquí al frente. ¿O no? Y ellos lo saben. Tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad de hacer un rol y ver quiénes van a ser los encargados de las reuniones de oración que tanto anuncia Julio César los días martes. Y digo, semana tal, Julio César, semana tal, Roy, semana tal, Luis, semana tal, el pastor. Y entonces, en ese sentido, tengo una responsabilidad con el Señor, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Lo digo porque hoy en día se están dando ciertos movimientos y están viendo la iglesia como algo mucho más libre, en el que no debería de haber gobierno, en el que debe de fluir todo así nada más y ya, bueno, cada quien se manda y fluye ahí. No, mis hermanos, Dios es un Dios de orden. Si envió a Timoteo a Éfeso es para poner orden. Y más adelante va a decir incluso a Timoteo, no impongas tus manos, en el sentido, no pongas bajo una responsabilidad a alguien así tan a la ligera, le va a decir. En ese sentido, gobernar bien es, mis hermanos, primeramente tener temor de Dios, antes que nada, antes que el hombre. Para gobernar la iglesia se necesita mucha humildad, se necesita primero ser gobernado por el Señor. Para poder tener cierta autoridad en la iglesia se necesita primero estar bajo la autoridad de Cristo. De lo contrario vamos a cometer autoritarismo. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, ciertamente aquí Pablo está hablando a los ancianos que gobiernan bien. Definitivamente está hablando de la iglesia, porque a la luz del capítulo 3, si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Entonces, mis hermanos, cada una de las personas que están sirviendo aquí hoy, para este año somos un equipo de 12
servidores que están sirviendo, voy a decirlo así, domingo a domingo al Señor, de alguna manera me reúno con ellos y de alguna manera coordino con ellos para poder gobernar la iglesia en el sentido de administrar la iglesia, los niños, los adolescentes, la misión allá en Santa Rosa, el evangelismo, los estudios que estamos teniendo los días sábado, jueves. Entonces hay todo puede decir una coordinación, aclarar. ¿Eso hace más que algunos o el pastor sea más que otros? No. Hemos dicho ya incansablemente aquí que ante Dios todos somos iguales. Tenemos la misma dignidad. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, yo soy tu hermano. Cristo ha derramado la misma cantidad, si quiere decir, de sangre por ti y por mí. Ambos somos hijos de Dios y tenemos nuestra fe en Cristo. Pero también, como Pablo dice, somos miembros del cuerpo de Cristo, y cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, cada quien tiene diferentes funciones, mas eso no nos hace más que otros. La nariz no le puede decir al ojo, yo soy más que tú. La mano derecha no le puede decir a la mano izquierda, yo soy más que tú. No, nadie es más que otro, sino que tenemos diferentes funciones. Y en este sentido, entonces Pablo está hablando de aquellos que están encargados de administrar la iglesia, y dice, y si lo están haciendo bien, dice Pablo, ¿no? Entonces pareciera que también hay de los que no estaban haciéndolo bien. ¿Por qué crees que el capítulo 3 hablaba de las características que debían de tener los ancianos o los pastores? ¿Por qué crees que más adelante le va a decir, no impongas tu mano tan a la ligera? ¿Por qué crees que le advertía de la falsa enseñanza? ¿Por qué crees que Pablo llamaba al orden diciendo, las mujeres callen, en el sentido de que estaban metiendo un falso evangelio, ¿no? No es que toda mujer haga eso, pero Pablo le dice claramente, ¿no? Las mujeres callen. Y a los hombres le dicen, y ustedes levanten manos santas, es decir, comiencen a orar por la iglesia. Entonces, mis hermanos, ciertamente había de los que estaban gobernando bien la iglesia, pero también había de los que estaban haciendo un gobierno, pero mal, ¿no? Lo contrario. Entonces ahora va a hablar de los que están gobernando bien la iglesia. ¿Qué dice? Sean tenidos, ¿por qué? Por dignos de doble honor. Entonces, ¿qué significa sean tenidos por dignos de doble honor? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mis hermanos, esta palabra dignos por doble honor hay diferentes posturas. Algunos piensan que es una expresión, como decir, honrenlos bien, por así decirlo, ¿no? Si tienen que honrarlos, honran, porque está hablando de eso. También habló cuando en las viudas de honrarlos no era solamente respetarlas, en el caso de las viudas desamparadas, que era proveerlas. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no solamente está hablando de un respeto, sino también de un ver por ellos cuando ya no pueden hacerlo. Y aquí va a hablar también de eso, porque a la luz de los siguientes versículos está hablando de que este doble honor, es más, ¿de dónde viene la palabra honorario? De honor. Y se han tenido, dice, por dignos de doble honor, en el sentido de que va a hablar de que son dignos de su salario. Dices, uy, ya sé por dónde va el pastor, está pidiendo salario. Me adelanto, porque he visto algunos rostros ya que están diciendo eso. Me adelanto a decirle lo siguiente, que eso le empezaba a decir al final, pero me adelanto a decirlo por lo siguiente, como paréntesis nada más. Personalmente, desde que comenzamos la iglesia, no es que lo tomé esa decisión así, diciendo, yo soy autosuficiente. No, para nada, sino al contrario. Fue un tiempo de búsqueda del Señor, y el Señor me mostró claramente el que Él iba a proveerme, y yo entiendo que Dios me provee, pero a través de un trabajo. Sé que algunos pastores lo hacen a través de la iglesia, y amén por eso. Pero en nuestro caso, la iglesia no me provee. No lo digo por resentimiento, por si acaso, lo digo con todo amor. En este caso, en nuestra iglesia, la iglesia no me provee, pero Dios me provee a través de un trabajo. El pastor, ¿y por qué la iglesia no? La iglesia provee para las necesidades que hay como iglesia y en la misión en Santa Rosa. Entonces usted es autosuficiente. No, a mí también, cuando cuadro el último mes, a mí me falta a veces 5 soles. Y a veces me sobra un sol. Pero no es que me abunde, pero tampoco me dice que estoy así, no. Pero estoy firmemente convencido que Dios me provee, y Dios también provee a través de un trabajo. Pastor, ¿y de dónde lo sacan ustedes? ¿Una nueva revelación? No. Encontré ejemplo en Pablo, que bajo un contexto renunció a su derecho, dice Pablo, ¿no? A los Corintios. Y mis hermanos, no lo digo como queja, sino lo digo como para que
que quede claro, y ahora sí continúo tranquilo hablando del doble honor, ¿no? Van a decir, entonces, mis hermanos, si tú ves que de pronto la iglesia tiene que proveer, tiene que sostener al pastor, eso es bíblico. Y va a decirlo Pablo, que el obrero es digno de su salario. Eso es bíblico y está bien. Mas no dice, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Pero dice, pero ¿qué es lo que está haciendo el pastor? Mayormente los que trabajan, ¿en qué dice? En predicar y enseñar. Porque el predicar y enseñar la palabra de Dios es un trabajo para el Señor. Porque uno entiende que no está haciendo algo por hobby, esto es un trabajo. Y el Señor así lo ve. Y el Señor se va a encargar de que ese siervo que está predicando y enseñando con una motivación correcta, el Señor mismo se va a encargar de proveerlo. A veces lo va a hacer a través de la iglesia, y amén, qué bueno. Y a veces lo va a hacer a través de un trabajo, y qué bueno. Ninguno de los dos es más espiritual que el otro. Como a ti te provee la iglesia, ya sea. Y a ti te provee tu trabajo, no, carnal, trabajo. Ninguno de los dos es más espiritual. Mientras los dos estén dependiendo del Señor. Lo único que está cambiando es el canal o la fuente. No, la fuente es única, pero el canal, el medio puede ir cambiando. Entonces dice, pero dicen los que trabajan en predicar y enseñar, y eso sí yo quisiera que quede claro, mis hermanos. Y si tú anhelas en tu corazón enseñar y predicar la palabra, entiende algo, ese es un trabajo en el sentido que requiere esfuerzo. Yo soy un poco duro para entender las cosas, quizás. Quizás a mí me demande hacer mis estudios de domingo horas. Quizás hay pastores que con 20 minutos y con la guía lo hacen rápido. Pero considero que para poder estar parado aquí al frente tienes que pasar tiempo con el Señor y tiempo con la palabra. Pastor, usted le roba tiempo a sus hijos. No, a mi sueño en las noches. Escribe a las 2 de la mañana, a veces estoy despierto. Y mi esposa me ha dicho, ¿qué tanto haces en tu computadora? Y estudiando. Y me gusta estudiar. Me gusta aprender y me gusta enseñar. Pero no solo me puede gustar enseñar y no leer o no investigar, no estudiar. Entonces, mis hermanos, es un trabajo realmente. Y valoro ese ministerio que tienen los pastores de pronto de enseñar la palabra de Dios. Lógicamente, los que lo hacen bien, ¿no? Porque hay de todo hoy en día, ¿no? Hay de todo. Uno se da cuenta cuando un mensaje está siendo improvisado, sensacionalista, o simplemente está tratando de agradar el corazón de las personas, pues está haciendo vanas repeticiones, uno se da cuenta. O uno se da cuenta cuando es una exposición de, cuando uno está queriendo mostrar todo lo que sabe, ¿no? Y no le está interesando a quien esté escuchando. Mis hermanos, enseñar la palabra de Dios es, creo yo, el trabajo y el ministerio más precioso que Dios le puede haber dado a un hombre. Personalmente les cuento, a mí me encanta enseñar matemáticas y un poco de física y química también. Pero sobre todo eso me encanta enseñar la palabra de Dios. Pero no lo veo como una hazaña, sino como un privilegio que Dios nos da. Somos instrumentos, dice en sus manos. Pero el hecho de decir que somos instrumentos, ya que Dios haga la obra y que ¿saben qué? Me duermo mejor y el domingo a las 5 de la tarde el Señor me va a iluminar. No, eso es deshonrar la palabra de Dios. Entonces considero que enseñar y predicar la palabra de Dios es un trabajo, no porque lo diga yo, sino porque así lo dice la Biblia. ¿Amén? Y entonces Pablo está enseñando a que de pronto se tengan, dice, ¿por qué? Sean dignos de doble honor. Esta palabra dignos es como que es su derecho. ¿Me entienden? ¿Qué significa que son dignos de doble honor? Que es su derecho. Si tú haces un trabajo, imaginemos este púlpito, ¿ya? Eres carpintero, vidriero y lo haces todo bien y de pronto vienes, lo traes y yo te doy, me imagino, por haberlo hecho, ¿no? Ya, 200 soles, ¿no? Tú podrías decir, me lo están regalando. No, tú tienes el derecho de cobrar por lo que has hecho, ¿no? ¿O no? El derecho. Cuando, no me decir cuánto ganas, Cristian, sino cada fin de mes o quincenal, quizás tú cobras, es porque en la empresa te está dando limosnas, no. Te está dando tu derecho, lo que te corresponde por el trabajo que él ha realizado durante la quincena o el mes. Cuando Gabriel hace taxi y de pronto le cobra según el InDrive, ¿no? Dice
son 30 soles y la persona le da, toma 30, ¿le está dando una limosna? No, le está dando lo que le corresponde, lo justo y lo justo. Y en ese sentido, mis hermanos, es bueno entender esto. Cuando de pronto la iglesia sostiene al siervo, no lo digo no por nosotros, ya haya hecho la aclaración, ¿no? Pero si es que llegara a ese momento o se hace, o te enteras de algún siervo que está siendo sostenido por la iglesia, mi hermano, si está gobernando bien la iglesia, si está administrando bien la iglesia, si está enseñando y predicando la palabra de Dios, eso es su derecho que Dios le está dando. Por eso es que Pablo dijo, renuncio a mi derecho. Pero a veces se ve como que de pronto le están haciendo un favor al pastor, y no es así. No es que le esté diciendo un favor. Es una gracia y misericordia de parte de Dios, sí, esa es otra cosa. Pero cuando la iglesia le honra al pastor de esa manera, es su derecho. Vayamos al verso 18, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y Pablo está citando la escritura. No es algo, y aunque lo dijera por primera vez, amén, porque Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero ni siquiera Pablo lo está diciendo por primera vez, sino está citando algo que ya estaba escrito. Pastor, ¿dónde estaba escrito? Anótalo. Estaba en Deuteronomio 25:4 y la segunda parte está en 2 Corintios 9:9 y en Lucas 10:7. Y Pablo ha hecho mención de algo que está escrito. Dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso está en Deuteronomio, mis hermanos, 25:4. Luego lo buscas en casa. ¿Qué es lo que hacía un buey? ¿Qué es lo que trillaba el trigo? Normalmente en las chacras, gracias a Dios me permitió vivir mis 15 años, menos la mitad de mi vida en la sierra, y a veces acompañamos a mi abuela a sus cosechas de trigo y todo ese asunto. En las chacras, en los lugares altos, hacen una plataforma de barro con piedra, plano. Y toda la cosecha de trigo, cebada, lo llevan a ese lugar. Es una era, lo conocen también algunos. Es como una plataforma. Y en ese lugar duro, hecho de barro con piedra, tiran toda la cosecha, que han cortado el trigo con paja y todo. Y luego hay dos maneras de poder sacarle el grano, vamos a decirlo así. No es tan fácil, ¿eh? Imagínate sacar uno por uno. No acabas, ¿no? Entonces hay dos maneras de sacar uno es agarrarle a palazos. ¿Te has escuchado eso cuando dicen el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo? Es una cosa que agarró a palazos y sale el grano, se va a salir de la paja. Otra manera es pasar el caballo o el buey por encima y que lo pise. Y lo pisa y lo pisa y lo pisa y va a salir el grano de la paja. Pero mientras este buey hacía eso, podía ir corriendo. ¿O no? A no ser que se coma todo, ¿no? Pero jamás se va a comer todo. Pero para el Deuteronomio, en el contexto del Deuteronomio, dice, ¿por qué vas a ponerle bozal al buey que trilla? En el sentido de que te está ayudando a sacar el fruto, te está haciendo un trabajo, y encima no le vas a dejar comer un poco del trabajo que está realizando. Ponerle bozal es como, ¿qué tienes, no? Oye, que se alimente tu buey, porque mientras más alimentado está, mejor va a ser el trabajo. Y Pablo dice, y no es que Jesús estaba defendiendo al buey, sino que estaba trayendo una enseñanza. De la misma manera, los que trabajan en el Evangelio, los que trabajan en el ministerio, ¿por qué no puede vivir del ministerio? Dice Pablo. Mis hermanos, dice, uy, pastor, usted está defendiendo mucho a los pastores, ¿no? Tal vez ya van a comenzar a pedir. No, pero tengo que explicar y enseñar lo que realmente es. Ahora, que hay extremos que nos hacen pensar mal, y por eso que tenemos a veces un poquito de eso. Hay extremos donde, pues, ese buey, bueno, ese pastor se come todo, ¿no? Y ahí sí, ya no le conviene. No, pues no tiene sentido. Hay lugares, voy a decirlo así, donde el pastor dice, todo es para mí y no me digan nada. Tú le alabas al Señor y no pidas cuentas. Eso no dice. Pablo habla de un salario. La iglesia normalmente se organiza hoy en día, una iglesia saludable, tiene su junta, los siervos, y ellos son los que determinan de alguna manera que hay gastos. Imagínate en nuestro contexto, ¿no?
Para los kids semanalmente hay premios, compartir, los cumpleaños del fin de mes, en Santa Rosa hay que llevar cosas, ¿qué más? En los teens, y varias cosas, y de pronto dicen, oye, pero también hay que darle una ofrenda al pastor. Es distinto que cuando lo hace la iglesia y le da al pastor lo que le corresponde. Pero los extremos son los siguientes: cuando de pronto el pastor coge todo y dice, no me pidan cuentas de nada, entonces ya no está haciendo como el buey, se está volviendo el amo, el dueño, y se olvidó que él es el buey, que ciertamente puede ser sustentado, ciertamente tiene derecho a un honorario, pero no a coger todo. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, siempre mantener el equilibrio. Y Pablo entonces enseña esto, ¿no? Y dice, la Escritura dice, no podrán gozar al buey que trilla. Y en segundo lugar dice, digno es el obrero de nuevamente, ¿de qué? Esa palabra digno es, tiene derecho a su salario. Normal, mi hermano. Entonces, si por ahí te enteras de algún pastor que tiene derecho a su salario, está viviendo, está siendo sostenido por la iglesia, qué bueno. No está agraviando a la iglesia. Si está gobernando bien la iglesia, está trabajando en la predicación y en la enseñanza, amén. Pero si también de pronto tú te enteras de un pastor que se ha apoderado de todo, está mal. No es así. En nuestro caso, personalmente he renunciado a ese derecho. Personalmente estoy viendo la provisión de Dios hasta hoy en día, 2026, Dios me sigue proveyendo de un trabajo. Y no lo digo como queja, mi hermano, lo digo con mucho contentamiento. Gracias a Dios, Él provee, y también provee a su iglesia, y eso es bueno. Continuemos entonces, verso 19. Contra un anciano que dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Lógicamente, en el mismo contexto está hablando del pastor, de un servidor, de un siervo. Dice, contra un pastor no admitas acusación, sino con 2. No es que no lo puedas acusar, pero sí nos pone unas reglas que tampoco se está inventando Pablo. Ya en Mateo Jesús había dicho algo similar, no solamente con el pastor, también con el hermano, ¿no? Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo. Luego habla de llama a 1, 2 testigos y todo lo demás. O sea, no es algo nuevo que está enseñando Pablo, pero escucha algo. Contra un anciano no admitas acusación, si no, dice, lo que está hablando Pablo sobre todo está asegurándose de que si van a haber una acusación contra el pastor, que sea algo serio, sincero, ¿no? Algo realmente que sea, si es pecado, entonces llama a 1 o 2 testigos. De alguna manera están evitando, voy a decirlo así, porque también he visto, tengo claro que ha hecho el pastor, ¿qué ha hecho? O sea, como que se habla del pastor, pero no se tiene la transparencia, valentía de ir y decir, oye, yo vi que esto hizo el pastor y me puedes acompañar, tú también atestiguaste y vayamos, hablemos con él. Y debería hacerse. Y en más de una ocasión les he dicho a mis hermanos, si ven algo mal en mí aquí en la iglesia Jesús Salvador, ven con toda confianza en mi persona y hablemos. Probablemente estoy equivocado, probablemente estoy haciendo mal, o probablemente estás viendo mal, que también puede ocurrir. Probablemente es un malentendido y te lo explico y se aclaró. Lo que no está bien es, mis hermanos, tirar la piedra pero no querer afrontar. No querer, Julio, te cuento que el pastor que dice que ha hecho que esto, y Julio te dice, vayamos, hablemos con el pastor. No, ¿por qué no? Le voy a poner la cruz. Entonces, no, pues. Ahora, si vas a venir a hablar con mi persona y es pecado, ven y dilo, mi hermano. Pero si vas a decir, no, yo quiero hablar con el pastor, lo que está predicando en polo, que se ha querido, no, créeme que te voy a decir, me gusta usar el polo. No, que voy a hablar con el pastor porque ¿qué hace usando zapatillas que usan? Y yo te voy a mirar y con mucho amor te voy a decir, bueno, hermano, soy casual, pero no soy casual con el pecado. Pero si te has visto haciendo un pecado, ven y dime, y llama al hermano Julio, al hermano Roy, a Luis, a todos los hombres fuertes de Jesús Salvador, llámalos y vengan y conversen conmigo y díganme, pastor, está pasando esto con usted, y ellos dirán, sí, yo también lo vi, pastor, yo también lo vi.
y me arrepentiré, pues, ¿no? Y diré, bueno, si todos ustedes lo han visto, entonces estoy mal, gracias por decirme. Pero mis hermanos, a veces este texto también se lleva a los extremos. Que no le tienes que decir nada al pastor, porque la Biblia en el capítulo 3 dice que el cielo tiene que ser irreprensible, malentendido irreprensible. Sí puede ser corregido, pero también se lleva al otro extremo que por cualquier cosa hay que estar acusando al pastor. Entonces, seamos serios en eso, ¿no? Entonces, y sinceros sobre todo. Si ha cometido un pecado, así sea el pastor, hay que hablar con él. Amén. Pecado es pecado. ¿Qué más dice? Y a los que persisten en pecar, imaginemos, reunieron 1 o 2 testigos y conversaron con el pastor. Y el pastor persiste ¿en qué? En pecar. Y a los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos para que los que dice, para que los demás también teman. Y ciertamente, si es un pecado persistente, entonces tienes que evidenciarlo, porque cuántas vidas están siendo dañadas por el pastor. Ay, ya pastor, yo entendiendo. Julio César sirve aquí en la iglesia como anciano. Imaginemos, lo viste ahí a Julio César, no sé, pues en las redes sociales publicó ahí una foto, no creo que ocurra eso, no. Pero con las fotos se llega ahí con sus tragos, imaginemos, estoy exagerando. Y ahí alguien dice, pastor, no ha visto lo que yo vi en el Facebook de Julio César, no ha visto, ¿qué ha visto? Entonces, si le dijera, pastor, yo he visto que ahí en su estado, como yo diría, hablemos con Julio César, no, yo no quiero hablar. Entonces, tú tendrías que estar dispuesto a decir, vayamos, y si vienes a decir, hablemos con Julio César. Y tendría que hablarse con él. No puede quedar en que no lo vi, pero no quiero decirlo. Entonces, mis hermanos dice, háganse 2 o 3 testigos y vayan. Y si él persiste en hacer lo mismo, entonces ya publicamos en el estado que ha sido expulsado. No. Pero, ¿por qué dice que el que persiste? Porque probablemente que si lo hacían de la manera correcta, había una restauración. Pero hay otros que no quieren ser restaurados, que es otro asunto también. Y en ese caso dice, si persiste en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Verso 21. Mira cuán importante es todo lo que Pablo está diciendo, mi hermano. Mira lo que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Esto prácticamente le está diciendo, te encarezco delante de todo el trono celestial, pues, ¿no? Dios, Jesús, sus ángeles, delante de todos ellos, dice, te encarezco que guardes estas cosas sin prejuicio. De otra manera le está diciendo a Timoteo, sé juicioso en esto, sé objetivo, tampoco prejuzgues, sé correcto en esto, sé justo. Y Timoteo ha ido a un lugar donde hay de todo. Hay siervos, ancianos, pastores que están gobernando bien, hay pastores que están haciendo una que otra cosa, hay viudas que realmente son viudas y hay viudas que han ido a sacar provecho a la iglesia. Hay mujeres que se están yendo de boca y hay varones que simplemente no están cumpliendo su función y no están levantando manos santas para orar por la iglesia. Entonces, por eso se llaman instruyéndonos, ¿no? Entonces Pablo está instruyendo a Timoteo que afronte, y ahora imagínate Timoteo, pastor joven, tomando estas decisiones, difícil. Y Pablo le pone el peso, te encarezco, le está diciendo qué importante es esto, mis hermanos, delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. No haciendo nada con que dice, pero como el hermano tal es mi casa, no, lo paso por aguas tibias. Como tal no me cae, a ese sí. No, le está diciendo que sea objetivo. Que sea objetivo. Y esa es una de las labores que debe tener todo siervo de Dios, ser objetivo. Amén. Es difícil. Alguna vez te voy a poner así, ¿no? Para hacerlo más práctico. ¿Alguna vez quizás tu hijo se ha metido en un pleito y tú sabías que él tiene la culpa? Tú sabías que él comenzó la riña. Pregunto, cuando has
afrontado el pleito, ¿has sido objetivo o te has cegado por tu amor a tu hijo, por el amor a tu hijo? A veces ese disque amor nos puede ¿qué? Cegar y no ser objetivos. Esa afinidad como siervos, como amigos. Aquí yo conozco mucho a las personas que están aquí, muchos son mis familiares. Otros hermanos me conocen desde antes de que yo sea pastor, desde que estaba dando mis primeros pasos de discipulado, como ha anunciado él, ¿no? Desde aquel entonces me conocen. Otros me conocen más de 15 años quizás. Y en algún momento en un ambiente normal me dicen Anderson o hermano. Y no me ofendo, acá, normal. Pero también sé que hay momentos, en situaciones en las que me consideran pastor. Y sé que están honrando el momento, ¿no? De la misma manera yo, cuando si tuviera que haber algo, ya mira Gisela, mi hermana, hay ocasiones donde le he dicho que voy a hablar como pastor. Y le he hablado como pastor. Hay ocasiones en que yo le puedo hablar como hermanos, ¿no? O sea, en casa, reuniones familiares, tenemos que estar hablando como hermanos. Ahí está mamá, todo y lo demás. Pero hay situaciones en que yo voy a tener que hablar como pastor. Tengo que ser objetivo, sin prejuzgar. Yo sé que muchos de ustedes han tenido una vieja vida. Yo también lo he tenido. Pero como has tenido una vieja vida antes de Cristo, yo no puedo prejuzgar que sigues viviendo así. Yo voy a creer que tú eres una nueva criatura. Y desde ese concepto de que tú eres creyente, yo voy a tener que aconsejarte y exhortarte. Tu vida antes de Cristo ya fue. Podemos haber cometido muchos errores o puede haber tenido muchos galardones. Pastor, no le diga nada porque él, si supiera usted, estudió en tal universidad. Bueno, aquí somos hermanos. ¿Me van a entender? Entonces, Pablo le está pidiendo a Timoteo que sea objetivo, que sin prejuicios, ¿no? Que no le debe importar la condición de amistad o familiar que puedan tener, ¿no? Los lazos familiares que puedan tener. En otras palabras, Pablo está pidiendo a Timoteo que trate con todos por igual. A todos por igual en el sentido de dignidad, mis hermanos. Pero también le ha dado consejos de cómo tratar con el anciano en edad, cómo tratar con el joven, cómo tratar con la jovencita. En ese sentido hay diferentes mecanismos. Pero en cuanto a impartir un juicio, sobre todo hablando de, más adelante voy a hablar un poco más de eso, hoy hablo también, hablando de corregir cosas, Timoteo va a tener que corregir a los que no, a pastores que no estaban gobernando bien la iglesia. Otros dicen va a tener que volar cabezas, probablemente, si ellos persisten en ¿qué? En el pecado. Y Éfeso era una iglesia donde había mucho conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda que cuando Pablo comenzó la iglesia de Éfeso, estuvo más de 2 años ahí instruyendo. Y cuando él regresaba de su viaje de misioneros, dice, se plantó en Troas y mandó a llamar a los ancianos. O sea, había muchos pastores. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, no era una iglesia, un local nada más, sino era toda la región de Éfeso. Y Pablo le está pidiendo a Timoteo que sea objetivo con ellos, sea imparcial con ellos y hable con todos sin esa afinidad que pudiera tener. Y él se lo está encareciendo delante de Dios y de Cristo y de muchos ángeles escogidos. Mis hermanos, entonces quizás tú dices, bueno, pero esto es para los pastores, tú también eres madre. Sé que los hijos no todos son iguales, pero en ese sentido el Señor nos llama a ser ¿qué? Imparciales. Continuamos. Dice verso 22, no impongas con ligereza, ¿qué dice? Las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Por qué le diría esto? Porque desde ya había algunos que estaban sirviendo en la iglesia que Pablo diría, a este no debiéramos haberlo puesto. Pero ya lo pusieron. Pero ahora ¿por qué lo pusieron como pastor, como siervo, como servidor de alguna área, o como diácono? Ya estamos cumpliendo, por eso que habla de los que están gobernando bien, pero también hay de los que no gobernaban bien, los que no estaban cumpliendo su función.
Por eso que he dado características de cómo tiene que ser un pastor, y no solamente un pastor, sino un diácono y las diáconas. ¿Por qué crees que da estas características? Porque justamente quiere restaurar, ordenar todo, ¿no? Y para eso le está instruyendo a Timoteo. Y ahora le está diciendo a Timoteo que no imponga las manos, dice con ligereza las manos a ninguno. En el sentido de que ahora que tenga mucho cuidado a quienes pone sobre él. Normalmente se ponía manos cuando se colocaba a alguien en un ministerio específico, cuando se colocaba a alguien como pastor de una obra específica, se imponían las manos, se oraba, en otras palabras, por esa persona. Y le está diciendo ahora, no impongas con ligereza las manos a mí. Usted no me está diciendo que no imponga, que no delegue, sí hazlo, pero no lo hagas con ligereza. Mis hermanos, les voy a confesar algo. En estos 13 años que vamos a cumplir con mi iglesia, considero que en esto yo he equivocado en más de una oportunidad. No me crucifico, pero considero que sí. Y es parte del aprendizaje. A veces por necesidad, a veces, oye, pero ¿quién más puede apoyar acá? ¿Quién más puede apoyar acá? Y he colocado. Hasta que por ahí escuché a un siervo que dijo, es más difícil sacar que poner. Porque a veces dañas amistades, dañas relaciones, dañas a la persona. Es por eso que ahora tenemos necesidad todavía, por ejemplo, en el Ministerio de Niños, Sofía está prácticamente sola, ahí le apoyan las chicas, definitivamente Keila, Patricia, Gisela, vienen y apoyan, pero ella está sola ahí, por ejemplo. En el Ministerio de Adolescentes está Keila, Gisela y Patricia. En la alabanza nos gustaría que sean cada vez más. En el evangelismo nos gustaría que haya más apoyo también para Julio César. En la reunión de oración, de alguna manera, ya he encontrado apoyo en el hermano Julio César, el hermano Roy, hermano Luis. En la enseñanza está mi persona, el pastor David Troncoso y Julio César, cada primer domingo del mes viene y se pone acá, pero no fue tan rápido, ¿no, Julio? Yo sé que él quería probablemente, y impaciente por querer predicar, pero tenía que pensarlo y orarlo. No porque no quiero que nadie se pare acá, no es mi temor que me saquen. Mi temor es el que no se debe hacer con ligereza. Hay que conocer a la persona. Y esa es mi mea culpa. A veces hemos puesto y de pronto te salen con cositas por ahí. Y tú dices, uy, ¿ahora cómo hacemos esto? Ya, pues el daño está hecho. No han sido pecadazos tampoco, ¿no? Pecados, ¿no? Pero cosas donde dijiste quizás que hubiésemos aguantado un poco. Mi hermano, si tú estás viniendo acá y te anhelas servir, una de las primeras cosas que va a ser probable es tu paciencia. Su pastor, sí, ya me dijo con eso que dentro de 5 años predico el frente. No tanto así, pero una de las primeras cosas que un siervo debe aprender es ser paciente. Y uno de los errores que comete alguien que ya ha servido quizás en otro lado es que quiere mostrarse cuánto sabe, quiere mostrarse que él también puede hacerlo. ¿Se acuerdan la predicación que hicimos de David y Saúl? David buscó agradar a Dios y Dios lo promovió. Saúl quería agradar al pueblo, pero estaba así Dios. No se trata de mostrarse, mi hermano, se trata de esperar en el Señor. Recuerda que siempre tiene que haber un conocimiento mutuo, tanto de los encargados, del pastor, del equipo con tu persona y tu persona con nosotros, y ese conocimiento toma un proceso. Y en ese sentido Dios prueba nuestra humildad muchas veces también, nuestra paciencia. Uno de los siervos que sirve en las enseñanzas de los sábados se llama David Troncoso, lo conocen ustedes. Y no es que David me dijo, Anderson, ya puedo enseñar a tu iglesia. No, o sea, hemos tenido que tener un tiempo de conocimiento, de amistad, de coinonía, conocernos que realmente estamos centrados en Cristo y luego viene la propuesta. Hermano, puedes enseñar y amén, pero no fue al revés. Tenemos bastante temor de quienes van a enseñar en el sentido de celo santo del Señor. Las personas que se han parado aquí a enseñar de alguna manera, para eso tenemos que tener un conocimiento de amistad, de entender de que estamos en la misma línea,
buscando glorificar a Cristo y bendecir a las personas, y no mostrar sabiduría nada más. Ustedes conocen a Drew Bennett, que ha estado aquí parado. Es una persona que cuando, más allá del inglés limitado, pero cuando tú lo tratas, es una persona tan humilde y temeroso de Dios que tú te das cuenta y dices, él no está buscando promocionarse. También ha habido casos donde han llegado personas donde han querido promocionarse y simplemente Dios los ha ido poniendo las cosas en su lugar. Entonces, mis hermanos, cuán importante es entender esto. No impongas con ligereza las manos a ninguno, dice, ni participes de qué, en pecados ajenos, consérvate puro. En otras palabras, le está diciendo, no vaya a ser que te hagas partícipe de cositas que luego van a salir más adelante. Y dices, uy, en ese sentido dice, consérvate puro. Y ahí va a ser un paréntesis. Mira, el paréntesis es el siguiente, ¿no? Que quizás lo has escuchado muchas veces. El verso 23 dice, ya no bebas, ¿qué? Agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si no estás mal de estómago, no pienses en vino. Así que tranquilo. Que ya por ahí, ay, ahí está el texto, ahí está el texto. No. Contexto al texto. Primero que para aquel entonces agua potable así con cloro como el que tú tomas no había. Es muy probable, dicen algunos estudiosos, de que, no, el texto también lo dice que Timoteo tendría problemas de salud estomacal, ¿no? O sea, lo dice, ¿no? Ya no bebas agua, sino usa un poco de ¿qué? De vino por causa de tu estómago. Bueno, es muy probable que esta agua no potable para aquel entonces estaba causándole algún mal a Timoteo. Entonces Pablo le recomienda, esta es una recomendación, le dice, toma un poco. No ni siquiera le dice toma o bebe, le dice usa. ¿Te das cuenta? No le está diciendo que sea un bebedor de vino, sino usa, no sé si para purificar el agua, porque el vino de por sí se autopurifica con la fermentación que lleva. Entonces, pero le dice usa, no le dice bebe necesariamente, como a veces he entendido, ¿no? Ah, ya, bebe refresco, me das vino. No, le dice usa un poco de vino. Pero definitivamente este consejo es por causas medicinales y de sus frecuentes enfermedades que tenía Timoteo. Aquí hay otro mito que vamos a tratar, ¿no? Si tú tienes un pecado, o no, si estás enfermo, tal vez es por un pecado, ¿no? Timoteo estaba enfermo y era pastor. Pablo tenía su aguijón y era el enviado de Dios. No necesariamente la enfermedad tenga que ver con un pecado que estás cometiendo tú. Y ahí vemos a Timoteo. El Señor te ha prometido salvación. El Señor quiere santificarte, pero no necesariamente a veces te va a sanar. No estoy negando el poder de Dios de sanar. Él te puede sanar de una manera milagrosa hoy, o puede hacerlo a través de un proceso medicinal, de la medicina, de los médicos. Entonces, dos cosas. Una es que no necesariamente todo aquel que está mal con alguna dolencia, migraña, pecado. Te duele la espalda, pecado. No. Sino que es parte de la naturaleza caída, ¿no? Parte del pecado original, sí, ¿no? Es cierto. Pero no es que específicamente esté cometiendo un pecado. 24, mis hermanos. Dice, ahora sí va a hablar de pecado. Los pecados de algunos hombres se hacen, dice, patentes, entonces evidentes. Se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Mas otros se les descubren después. Lo que está diciendo, mis hermanos, es de que algunos pecados salen a la luz rápidamente. Y es cierto, ¿no? Tú ves que alguien menguó en su comunión, por ahí ya no congrega, no estoy diciendo que todos que no congregan, sino ves ciertas cosas, ¿no? Sí, ciertas, voy a decir así, ¿cómo se podría decir? Ciertos síntomas, no sé, pero vas viendo, ¿no? Y de pronto
dices, algo está pasando con el hermano X, ¿no? O con la hermana X, algo está pasando, con tal cosa, antes era así, antes estaba siempre en chispas para servir, antes estaba congregándose constantemente, antes estaba conectándose entre los estudios, antes estaba en la reunión de oración, y cada vez lo hace menos, entonces como que, y de pronto pasan unos meses y te enteras que ¡pum! Pecado. Pregunto, ¿el pecado vino de la nada? No, vino suavecito, vino despacito, y luego se hace evidente. Pero también hay casos donde no va a pasar nada. Es más, todo le va a ir bien. Y tú dices, oye, pero ya te darás cuenta cuando estemos en el juicio. Oye, ¿qué fue con este? Para ayer, hasta predicaba allá al frente. Hay pecados que se salen a la luz y hay pecados que no necesariamente, mis hermanos. Pero de que en algún momento van a salir a la luz, de que Dios los ve. Y ese es de lo que debe ser nuestro temor, de que Dios lo ve al instante. Que salga a la luz es otro asunto. Que la iglesia se dé cuenta o no es otro asunto. Pero de que Dios lo ve en el mismo instante, lo ve, porque Él todo lo ve. Ante Él no hay engaño. Que las cámaras de la municipalidad no te hayan ampallado es otro asunto. Pero de que Dios lo sabe. Y tengamos cuidado con eso. Y es por eso que Pablo dice, los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Es muy probable que muchos de los que estaban sirviendo ahí tenían pecado, por eso es que no estaban gobernando bien la iglesia. De las viudas habló feo, ¿no? De esas viudas que se habían entregado a sus pasiones. Eso era evidente. Y tenían que juzgarse con justo juicio, en el sentido de exhortantes. Entonces, mis hermanos, dicen, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. De la misma manera las buenas obras, mis hermanos. Cuando tú haces las cosas para el Señor, a veces, y muchas veces te ocurre esto, cuando tú haces las cosas realmente para glorificar a Dios, muchas veces Dios lo va a sacar a la luz y te va a honrar. Pero va a haber casos en los que no lo va a hacer. Eso no significa, entonces no le sirvo. No, tú sírvele al Señor, te vean o no te vean. Te den las gracias o no te den las gracias, sírvele al Señor. Hay cosas que van a salir a la luz, como el que David, nadie podía ocultar al gigante tirado ahí. Salió a la luz lo que David había hecho por el Señor. Pero hay cosas que vas a hacer, como la de Jonatán, y quizás nadie se da cuenta. Mis hermanos, de la misma manera, sirve al Señor, porque recuerda, aunque el resto no se dé cuenta, Dios ve tu servicio. Así como Dios ve tu pecado, Dios ve tu servicio. Pero ¿sabes qué? Y entonces tengo chance porque nadie ha visto mi pecado. Pero Dios ya lo vio. Y la Biblia dice que si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, y si el Señor pone este texto aquí, es porque probablemente más de uno de nosotros esté luchando con un pecado. Que lo quieran confesar y levantar la mano, quizás va a ser bien difícil. Pero si ahí en tu asiento tú puedes cerrar tus ojos, echar tu rostro y ponerte cuentas con el Señor. No esperes más. No esperes que salga a la luz, o quizás nunca sale, pero pecado es pecado. Quizás no te sientes valorado por lo que estás haciendo por Dios, porque no ha sido evidente, el pastor no se ha dado cuenta. ¿Y qué si el pastor se da cuenta o no? Dios está viendo cuánto estás sirviendo a Dios. Entonces también es un buen momento que cierres tus ojos, agaches tu rostro y le digas al Señor, quiero seguir sirviéndote. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos, mis hermanos, de otros lugares? O quizás vienes por primera vez y escuchas el Evangelio, ¿no? Y tú dices, fui por primera vez a la iglesia y hablaron de honrar al pastor. Pero ¿sabes qué? Sobre todo tenemos que buscar honrar a Dios y honrar su palabra. Y el Señor nos ha traído eso esta noche. Cerramos nuestros ojos, mis hermanos, y oramos. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por cada uno de mis hermanos. Porque ciertamente, Señor, tu palabra nos instruye en diferentes áreas, Señor. Que ciertamente, Señor, tal como dice tu palabra, Señor, podemos haber estado pecando cuántas veces, Señor, y quizás todavía nadie se ha dado cuenta, o solo algunos cuantos.
Pero hoy es un buen tiempo, Señor, para decirte perdóname, Señor, por ese pecado. Hoy entiendo que tú todo lo ves, Señor, y que tú juzgas con justo juicio, Señor. O quizás, Señor, ya soy cristiano de años y no he estado honrando a mi prójimo, y es más, estaba hablando mal del pastor. Quizás, Señor, hoy te pido perdón, mi Dios, por no honrar tu palabra, por no honrarte a ti, Señor. O quizás te estábamos sirviendo, mi Dios, y nadie se ha dado cuenta del esfuerzo que hago para servirte, y eso crea amargura en mi corazón y no me permite servirte. O quizás en algún momento he estado sirviendo en el ministerio y lo hice con ligereza, Señor, y no valoré la confianza que tú me diste para servirte, Señor, y simplemente manché tu honra, Señor. Te pido perdón por eso.